Bienvenidos. De lo que se trata en este espacio es de abrir el diálogo, de poder compartir ideas desde diferentes puntos de vista, y en este caso además desde diferentes países. Y el tema de hoy es el tema de la gobernanza y la gobernabilidad. Pareciera que esta inestabilidad en la gobernanza y por efecto en la gobernabilidad está apareciendo a lo largo de las Américas. Desde Estados Unidos, en realidad, con el proceso que se ha iniciado contra Donald Trump, hasta obviamente Chile, Cristian, como vamos a estar hablando. ¿Cuál creen ustedes que es la raíz de esta crisis en la gobernanza? Mira, a mí me da la impresión, yo claro estoy muy imbuido de lo que pasa acá en mi país, ¿no? Como que en los últimos años, quizás décadas, se le ha inculcado mucho a la gente sus derechos y se ha hablado muy poco de sus obligaciones. En este momento creo que una parte importante de América Latina tiene una crisis porque siente que tiene derecho a un montón de cosas, no siente que tenga tantas obligaciones, o al menos trata de no cumplirlas, y los sistemas en los que vivimos, los sistemas económicos, sociales, con las limitaciones que tienen, no tienen capacidad de responder a satisfacer los derechos que supuestamente todos tienen. Sencillamente es eso. Para decirlo en una forma muy cruda, no hay dinero para lo que se dice en teoría que todo el mundo le corresponde. Pienso que una buena parte del problema surge de ahí, la insatisfacción que produce al que supuestamente tiene un derecho no poder recibirlo de forma real. Pero eso no le ha impedido a algunos políticos igual hacer las promesas. No, entonces, también yo creo que se trata de expectativas, quizás, ¿no? Claro, Úrsula, justamente hay un sistema bastante complicado, por lo menos en la Argentina, que cada 2 años hay elecciones, ¿no? Entonces, prácticamente vivimos siempre en una campaña electoral, en la cual los políticos no le dicen a la gente lo que hay que hacer, sino lo que la gente quiere oír. Yo recuerdo una película que vi era sobre Nelson Mandela, que decía que liderar era decirle a la gente, porque la gente quería venganza contra el blanco cuando él asumió, y él quería tender un puente de paz. Y él les decía que él no estaba ahí para decirles lo que querían escuchar, sino lo que él creía que había que hacer. Y creo que eso es lo que falta acá. Los políticos le dicen a la gente lo que le va a dar votos, que es lo que la gente quiere oír, no le dicen lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer no siempre es bonito, no siempre es agradable y no siempre es para disfrutar, muchas veces es para hacer un sacrificio. ¿Hasta qué punto, Carlos, tú crees que en México el ciudadano se siente comprometido con participar dentro de su sistema de gobierno, dentro de sus instituciones? Sea directa o indirectamente. Fíjate que eso es una de las pocas cosas que creo que han funcionado o están saliendo bien en este año, ¿no? Anteriormente la gente no participaba, no se comprometía, como decía nuestro amigo de Chile, porque realmente pensaba que no podía escucharse su voz, ¿no? Y lo que dijeran y lo que hicieran o lo que pudieran proponer no iba a ser valorado por el gobierno. Este nuevo gobierno, al menos en teoría, llega con ese estandarte, con esa bandera de primero los pobres, primero el pueblo, vamos a ayudar a los más necesitados, aquí los vamos a escuchar. Todos los días hay una conferencia de prensa a las 8 de la mañana en donde en teoría se escucha al pueblo y habla y dice. Entonces, hoy la gente más que nunca está activa. Los que buscan que este gobierno funcione, los que buscan apoyar a este gobierno, todo el tiempo están buscando, participando, realizando acciones, y los que no están a favor de este gobierno, pues evidentemente manifestando y alzando la voz. Como nunca he visto un ambiente de discusión, de debate político en redes sociales, en medios, en la calle, pero al final del día esto no va a funcionar si este gobierno no escucha, ¿no? Si este gobierno no abre ese panorama y escucha no nada más a los que quieren o a los que son afines a sus ideas,
sino también a todos, ¿no? Porque aquí se gobierna para todos, no nada más para los que son afines a él, ¿no? Sí, de lo que dices me llama dos cosas la atención. Uno, esa separación que solemos hacer del pueblo, ¿no? Cuando en realidad una nación somos todos. O Todos sea, somos pueblo, claro. sin importar, somos un todo, somos una nación, no importa el estatus socioeconómico del ciudadano, formamos parte de un sistema. Pero esa separación y esa división, y como tú dices, unos apoyan y tratan de hacer que el sistema funcione, mientras que otros alzan la voz en protesta. ¿Hasta qué punto se da un diálogo, dirías tú, en este momento? En mi país hoy día no hay diálogo. En mi país definitivamente no hay diálogo. Lo que hay es una lucha muy fuerte en todos los ámbitos, en todos los medios, por defender las ideas de cada quien, sin importar si son correctas o no son correctas. Lastimosamente aquí no hay diálogo, y cuando desde la cabeza tú descalificas a la prensa opositora, cuando desde la cabeza tú calificas a las organizaciones civiles que no están de acuerdo con lo que tú dices, con lo que tú propones. Es que calificar ya es hacer una distancia, ¿no? O sea, calificar es minimizar un poco, ¿no? Exacto. Y si tú todos los días llamas en tus ruedas matutinas, dices o haces mención de palabras como mis adversarios, como los antiimperialistas, como los conservadores, como la prensa fifí, como los ricos, pues definitivamente no hay diálogo, y definitivamente lo que estás haciendo es estás cada vez más separando, ¿no? Entonces, Pero aquí en mi país, simplificas y minimizas, ¿no? sí, efectivamente, aquí no hay diálogo. Hoy día no hay diálogo, es lo que diga una sola persona, y todas las instituciones van a lo que dice esa persona como tal. Ahora, Cristian, en Chile, al inicio, con esta falta de diálogo, digamos, entre la población y el gobierno, pero surgieron estos cabildos dentro de la misma población para conversar y dialogar acerca de qué cosas querían ver cambiar y cómo podían hacerlo. No sé si nos puedas contar un poco sobre eso. Sí, lo que pasa es que está es todo un proceso que aún se está realizando, o sea, todavía no tenemos resultado alguno, todavía no sabemos si estos cabildos van a ser, digamos, las demandas que se están realizando van a ser aceptadas por parte del gobierno y por parte de la clase política. Mira, yo los estaba escuchando atentamente y quiero un poquito señalar que no sé si a ustedes, pero a mí me da la impresión de que estamos actualmente viviendo una especie de revolución general. Creo que con la aparición de las nuevas tecnologías la gente ya no es la misma. La gente ya no se traga los discursos que antiguamente se podría haber digerido. La gente cuestiona los discursos presidenciales, o sea, y eso ha quedado manifiesto con las, por ejemplo, declaraciones acá en Chile que ha realizado el presidente Piñera. O sea, la gente cuestiona todo. Pero ahora cuando tú dices cuestiona, ¿es cuestiona verdaderamente porque está esperando información o más bien califica? O sea, esa es la pregunta. O sea, ¿estamos haciendo preguntas o estamos calificando? No, la gente cuestiona, la gente ahora pone atención a las palabras. La gente está esperando hechos, a diferencia de gobiernos anteriores que podríamos haber tenido, que la gente podía hacer, porque estamos hablando de manipulación. Esto es manipulación. Claro, entonces hay dos tipos de cuestionamiento, ¿no? Hay un cuestionamiento que califica o aprueba o desaprueba, y hay un cuestionamiento más bien de, ok, quiero informarme, quiero Úrsula, tener... Lo que pasa es que la realidad la establecen los hechos. Y hasta el momento, los hechos no satisfacen a la población. Entiendo. Y esto era, yo lo podría calificar una olla a presión que iba a estallar en cualquier momento. Y quiero ser autorreferente. Yo de repente salgo, me fumaba un cigarrillo y yo decía, qué mal está la cosa acá en Chile. Pero me lo decía a mí mismo y a lo mejor se lo comentaba a mi familia. ¿Te das cuenta? Pero con esto, con el tema del metro de Santiago, que fue la gota que rebalsó el vaso, de verdad me sorprendió. O sea, es prácticamente toda la población chilena que está en la misma situación. ¿Te das cuenta, no? Pero
pero bastó una reacción que la generaron los estudiantes, ¿no es cierto?, para que esto se transformara en... Pero era una olla a presión que en cualquier momento iba a estallar aquí en Chile. Entonces, ¿qué está pasando con las instituciones en Chile que no pudieron satisfacer en este sentido o hacer que funcionara el sistema? Lo que pasa, Úrsula, que acá en Chile, como se dice verbalmente, el chancho está mal repartido. Yo no sé si ustedes conocen ese dicho. El chancho está mal repartido. Lo puedo dilucidar. Es la verdad. Hay algunos que son los favorecidos y la gran población no lo está haciendo. ¿Te das cuenta? Gente que vive con privilegio y gente que no vive con privilegio. Y esto sumado, digamos, a declaraciones desafortunadas del presidente de la República. Mira, también hubo una declaración a través de las redes sociales de la primera dama, donde decía que finalmente ellos iban a tener que ceder privilegio y que esto lo que estaba ocurriendo era como una invasión alienígena, ¿te das cuenta? Entonces, todo eso ha significado que la gente, que exacerbe más los ánimos. Lamentablemente, y como digo, se mete lumpen, se mete delincuencia, narcotráfico, etcétera. Se está aprovechando esta oportunidad, digamos, como señalé anteriormente, como ha sido puesto en otro lugar. Básicamente por ahí va la cosa, a mi juicio. Ahora, Eli, en Perú, interesantemente, hay dos cosas. Hay una crisis institucional a todo nivel, es más, están por haber elecciones precisamente para elegir a congresistas por un solo año, sin hablar del Poder Judicial, etcétera, etcétera. O sea, hay crisis institucional fuerte y además de eso, hay también una polaridad en los recursos a los que tienen acceso las personas. Y sin embargo, sí, pero no se ha dado esta situación. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que en Perú pasan varias cosas al mismo tiempo que son muy interesantes, ¿no? Por un lado, hay una lucha contra la corrupción muy fuerte. Yo creo que el peruano está convencido de que una de las cosas que hay que erradicar es la corrupción, que no ha llegado a erradicarla todavía, que tiene muchísimo tiempo. Hay cosas, escándalos que se vieron en la época de Fujimori, cuando Fujimori cae y sale la famosa salita del zinc con Vladimiro Montesinos, y ahora empiezan a verse cosas terribles, como que empresas privadas dan muchísimo dinero a los candidatos a presidentes, utilizando un discurso que es incluso que va contra el pueblo, ¿no? Porque ellos se escudan y dicen de que dieron la cantidad de plata que dieron. Pero efectivo. No es el pueblo, es todos los ciudadanos. O sea, eso es lo que no termino, porque escucho el pueblo, pero somos nosotros. Digo todos, así claro. es. O sea, cuando digo el pueblo, digo todos, ¿no? Sí, sí. O sea, es a nosotros. Dudando de la capacidad, así es, dudando de la capacidad o tratando de manipular una elección para que las esferas del poder empresarial no se vean afectados, ¿no? O sea, pintando un fantasma que es como el cuco para los niños, ¿no? O sea, ojo que si no hacemos esto, si no seguimos en esta línea, vamos a terminar como Venezuela, y es como que siempre el mismo discurso. Entonces, si bien existe todo este ambiente que es extraño ya, por otro lado, uno sí puede apreciar que hay avances de lucha contra la corrupción. Entonces, yo creo que el ciudadano está expectante, ¿no? Está expectante de qué es lo que pasa ahora. Estaba a punto de explotar, veías un congreso que era un circo. Pero una consulta, ¿cuánto en promedio, cuánto es lo que recibe un pensionista? No, o sea, los sueldos son bajísimos. Estamos hablando de $150, $200, ¿no? No, y entonces, menos, o sea, hay una pensión que se llama...
200 soles, creo que O es lo sea, mínimo que yo no reciben, creo que una 121. persona, que un pensionista esté esperando a ver cómo resulta esto de la corrupción. Obviamente tiene unos problemas al día a día y sin embargo es interesante ver que no hay una urgencia, al parecer, en No. solucionar ese tipo de problemas, ¿no? Mira, hoy día, por ejemplo, el día de hoy se ha publicado en las normas legales, recién la universalidad del seguro, ¿no? Hasta antes de hoy día, las personas que no tenían seguro, que no estaban registradas de alguna u otra forma, estaban totalmente desamparadas, no existía eso. Y hoy día Disculpame, recién... ¿a qué le llaman seguro? Seguro médico. Al seguro médico. Ajá. Claro, no existía universalidad, o sea, existían diferentes sistemas de seguro. Existía de salud, que es uno de ellos, el SIS, que era otro. O sea, pero o había una estatal serie o privado, de cosas, claro. Claro, estatal o privado, pero siempre habían una serie de requisitos que había que cumplir para entrar en uno o el otro, ¿no? No existía un seguro que cubriese a todos los que no tuviesen seguro. Y eso recién acaba de salir el día de hoy. Y está siendo una fabulosa noticia, una noticia que debería de alegrar a todo el mundo, ¿no? No es una noticia principal. La noticia principal es la de, en estos momentos en Lima se está dando, en el Perú, en realidad se está dando una conferencia, que es la conferencia de todos los ejecutivos, que se da en 3 o 4 días, que se llama el CADE, y hoy día, después de toda la semana pasada, que ha sido muy convulsionada porque se han salido a la luz todo este tema de los aportes, la presidenta de la CONFIEP, que es la Confederación de Empresas Privadas, ha dado un discurso muy emotivo y terminó pidiendo disculpas, ¿no? Por todas las cosas que nos hemos enterado. Entonces, esa es la noticia del día. La noticia del día no es que todos los peruanos desde el día de hoy tenemos un seguro universal que por lo menos nos garantiza que no nos vamos a morir sin atención médica. De repente no va a ser la mejor, pero por lo menos ya todos vamos a tener, digamos, el acceso a algo, ¿no? A un tipo de atención. Esa no es la noticia. Claro. La noticia es que la señora de la CONFIEP salió a pedir perdón. Recientemente leí que si es que en Estados Unidos no existiesen instituciones tan fuertes, independientes y que regulan las unas a las otras, en realidad tener pues a Donald Trump de presidente tendría otros efectos, ¿no? Otro impacto. Pero de alguna manera lo han sabido mantener ciertas cosas bajo control. ¿Por qué creen ustedes que parece haber una falta de institucionalidad o instituciones fuertes en América Latina? ¿Dónde está la raíz de esa debilidad, si es que la ven? Bueno, adelante. Disculpame. No, yo creo que la corrupción tiene un papel muy importante en todo esto. En la Argentina creo que el nudo del problema es la corrupción en la justicia. O sea, acá para que te des una idea, simplemente el gobierno que está saliendo ahora perdió una elección primaria y la justicia empezó a cambiar todos los fallos que condenaban a personajes del gobierno anterior porque el gobierno anterior iba a volver. Ni siquiera hizo falta que el gobierno anterior gane efectivamente. Ya la amenaza de volver les hizo cambiar todos los fallos. Es imposible tener una institucionalidad así. Claro. No hay manera. O sea, si tienes una pata coja, va a ser muy difícil que haya una regulación de las diferentes instituciones supuestamente independientes. Claro, porque esa además es la institución que te bombardea y te entorpece lo otro. Por ejemplo, el gobierno que sale quiso hacer una cosa que se llamaba la revolución de los aviones, que es multiplicar las aerolíneas que vuelan, para lo cual habilitó aeropuertos militares en los suburbios. Bueno, y entonces ahí entran los amparos judiciales, porque el vecino quiere dormir y le molesta el avión, y estos son todos jueces que responden al gobierno, digamos, a otro signo político que se lo dan, y te cierran el aeropuerto. Entonces, lo veo muy difícil tener una institucionalidad mientras la corrupción sea la que manda.
Carlos, tú ibas a decir algo sobre México. Exactamente lo mismo, ¿no? El tema de la corrupción. La corrupción yo creo que es el principal problema. Creo, seguramente en otros países de Latinoamérica pasa como aquí en México, ese amor al poder o ese amor de aferrarse al poder de los gobernantes, y no me refiero al del Ejecutivo, ¿no? Al presidente de la República, a los de abajo, ¿no? Entonces, si yo soy del Congreso y en vez de, y para mantener mi estatus y para seguir en la baraja política y en la esfera, porque en 6 años ya no voy a ser diputado, ahora voy a ser senador o gobernador, y seguirme moviendo en esa esfera, si para eso tengo que traicionar a los que votaron por mí para poder respaldar una decisión de alguien de arriba o del Ejecutivo, en este caso aquí en México, lo voy a hacer, ¿no? Entonces, esa parte de la corrupción, esa parte de querer seguir vigentes, de no querer moverse, de ese gusto del poder, creo que es lo que hace que las instituciones sean fallidas. Y aquí en México este año particularmente, las instituciones están secuestradas, insisto, y todos los que me están escuchando seguramente verán que soy opositor al 100% a este gobierno, ¿no? Pero lo veo día a día, ¿no? Las instituciones en mi país están secuestradas. El Congreso está secuestrado por lo que diga el presidente de la República. La pregunta ahí es, ¿dónde queda la independencia de la institución? ¿Dónde queda la independencia de la institucionalidad que en realidad, especialmente más allá del Ejecutivo y en todo caso el Legislativo hasta cierto punto, pero debería haber una independencia de la institución, por ejemplo, judicial? O sea, ¿dónde queda esa independencia? Y debería de existir. Lo que pasa es que cuando la cabeza del Poder Judicial se sienta a comer en el lado izquierdo del presidente de la República y hace lo que el presidente le pide, bueno, pues evidentemente ya no hay una autonomía del Poder Judicial, ¿no? Cuando el presidente de la Suprema Corte de Justicia abiertamente se manifiesta como fiel a las ideas del presidente, ya tampoco hay esa autonomía, ¿no? Y así nos podemos ir en todas las instituciones. Lo único que mi pregunta sería, Carlos, es, este gobierno, el gobierno de López Obrador, tiene 1 año en México. 1 año. 1 año. Entonces, hay instituciones en México que obviamente no se han renovado al 100%, ¿no? Porque la renovación no puede haber sido que en 1 año se fueron todos los del gobierno y entraron nuevas personas que apoyan. O sea, hay un problema institucional que va más allá de este gobierno. Sí, esto obviamente es histórico, no es el tema de la corrupción, como decía nuestro amigo de Argentina, ¿no? La corrupción es el principal problema y insisto, esta parte del abuso de poder, por supuesto, el querer perpetrarse en la parte de poder en cualquier ámbito, eso es lo que hace que las instituciones sean fallidas en México, ¿no? Y eso es histórico, por supuesto. Pero al menos antes sí había como alguna independencia de las instituciones, ¿no? Tú veías a la Comisión de Derechos Humanos haciendo recomendaciones al gobierno de la República por algo que hizo mal, ¿no? Tú podías ver que en la Cámara de Diputados o bueno, en el Congreso echaban para atrás algunos impulsos de ley del Ejecutivo porque no iban, ¿no? Hoy día no, hoy día todo pasa por el Ejecutivo y el Ejecutivo es el que palomea y tacha lo que es la agenda del país, ¿no? Entonces, las instituciones están robadas. Digo, nada más para finalizar un ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, que debe ser la institución más autónoma y más independiente por obvias razones, hoy día le han recortado al más del 50% del presupuesto, porque evidentemente el Ejecutivo no quiere que funcione de esa manera, ¿no? Entonces, vienen elecciones en el 2021, renueva la Cámara, renueva el Congreso, pues si yo debilito el Instituto Nacional Electoral, de alguna manera el Ejecutivo tendrá que ver la manera de cómo resolver esa parte de las elecciones y obviamente, bueno, pues ahí meto mi cuchara y meto mi mano, ¿no? Entonces, si ya estamos hablando de debilitar al Instituto Nacional Electoral, todo puede suceder. Entonces, sí es cierto, es un problema histórico, pero hoy día todo está centralizado en los deseos de un señor. Úrsula, sí. Úrsula, disculpa, soy periodista. Sí. Igual que todos nosotros, me gustaría saber cuál es tu opinión, cómo te afectó a ti la noticia del estallido social en Chile. ¿Y qué similitudes? Esa es la primera pregunta. Bueno, creo
que a muchos latinoamericanos el mensaje que les envió fue a dos niveles. Por un lado, supuestamente, Chile era un ejemplo de lo que era el orden y civismo en Latinoamérica. Entonces, al ver, como tú bien describiste, una olla de presión estallar, te hace cuestionar mucho. Porque si eso sucede en un país donde supuestamente hay un sentimiento de civismo y de orden profundamente arraigado, porque los chilenos tienden además a autodescribirse de esa manera, como una sociedad cívica, ordenada, como tú bien dijiste, aquí el tránsito es muy ordenado, ahora es un caos, etcétera, cuando estábamos antes de iniciar esta discusión. O sea, hay incluso una autoimagen de Chile, de los mismos chilenos, que se ven como una sociedad cívica y donde existe un orden. Y sin embargo, mira lo que sucedió. Y por otro lado, la otra alerta, por así decirlo, es que Chile no solamente ha sido un ejemplo de orden y civismo, sino que ha sido un ejemplo de modelo económico que muchos países, incluido Perú, ha seguido. Entonces, en temas de AFP, en temas de privatización, etcétera, siendo Chile, digamos, un ejemplo del neoliberalismo, ¿no? que se ha encendido a través de todas las Américas, en realidad la mayoría, obviamente hay notables excepciones. Esa es otra cosa que me llamó mucho la atención, ¿no? ¿Qué significa eso para otros países que tienen el mismo sistema? Creo que lo que pasó en Chile de alguna manera sirvió como una alerta, ¿no? Pero Úrsula, a Carlos de México, me gustaría preguntarle, ¿tú consideras que el neoliberalismo y el sistema de AFP son malos? Pero yo no he dicho eso, bueno, Cristian. le estoy preguntando a Carlos. Perdón. Carlos, ¿tú consideras que el neoliberalismo, el sistema de AFP, es aplicado en Chile y en la región finalmente, y se considera que es un mal sistema? No, mira, yo de hecho coincido con Úrsula en lo que dice. O sea, yo también creo que a lo largo de todo el continente americano, bueno, de México hacia abajo, yo creo que Chile siempre ha sido un ejemplo de todo lo que dice Úrsula, ¿no? Un modelo económico exitoso, una sociedad ordenada. Yo la verdad creo que, y por eso nos sorprende. O sea, realmente, te soy honesto, no llegan mucho acá las noticias de lo que pasa en las entrañas del problema, ¿no? Vemos las imágenes en televisión de las protestas, los estallidos sociales, etcétera, etcétera, pero no sabemos las entrañas como tal. Pero sí nos sorprende realmente lo que sucede en Chile. Yo te digo algo personal, ¿no? Yo lo había platicado con Úrsula antes de que iniciara este gobierno, y de broma muchas veces lo dije: oye, Úrsula, a ver si me das ahí hospedaje en tu casa ahora que es que gana la izquierda, ¿no? Y bromeábamos. Bueno, después de un año, mucha gente está pensando en hacia dónde moverse si es que la situación en México sigue igual, ¿no? O empeora como creemos que va a pasar. Y antes de este estallido social en Chile, muchos dábamos como Chile como una gran opción. Muchos pensábamos que Chile era una gran opción. Obviamente, bueno, decimos, está muy lejos, son 10 horas del país, de México, el clima de pronto extremo, pero por la calidad de vida que nosotros pensamos que existe, el orden, el modelo económico, el orden social que hay, Chile era una opción para el mexicano para irse para allá, ¿no? Entonces, me sorprende realmente lo que está sucediendo, ¿no? No es como un Venezuela, no es como un Bolivia, no es como otras partes, ¿no? Realmente me sorprende lo que está pasando en Chile. Que hay además una gran incertidumbre, ¿no? Creo que eso es, Cristian, si tuvieses que definir con una palabra cómo te sientes en este momento, dada la coyuntura de tu país, ¿cuál sería? La verdad es que es, en una palabra, inseguridad. Yo creo que inseguridad. Inseguridad. Inseguridad, sí, porque creo que el tema, de verdad, en la mañana uno sale a las calles y ve
ver fogatas, ver de verdad gente que se manifiesta, se han manifestado a través de cacerolazos, hay gente que se manifiesta de la manera correcta, pero lamentablemente acá se ha metido mucha delincuencia que se ha aprovechado y eso, digamos, es lo que finalmente llama más la atención en los medios de comunicación y lo que sale al exterior y en todas partes. No sé, inseguridad, Úrsula. Sí. Bueno, y en realidad, si debo ser honesta, otro país que me ha sorprendido ha sido Colombia. Colombia en realidad ha venido muy bien por los últimos, yo diría, 7 años posiblemente, económicamente, etcétera, al menos a nivel macro. A nivel macro. Exacto, Entonces, lo que pasa es que a veces eso es lo interesante, ¿no? Los números macro muestran, por ejemplo, una relativa bonanza en Perú, hasta, etcétera. O sea, los números macro no necesariamente muestran lo que está sucediendo dentro del país, ¿no? Lo que pasa, mira, Úrsula, yo en Colombia viví unos años y voy prácticamente una vez al año. Es un país muy, muy desigual, sumamente desigual. ¿Pero qué país en Latinoamérica? O sea, esa es la gran pregunta. ¿Qué país en Latinoamérica no lo es? ¿Qué país Pero hay en desigualdades Latinoamérica? y hay desigualdades, creo. Bueno, entonces, ¿qué país crees tú en Latinoamérica que no presenta ese nivel de desigualdad? Que Creo no que hay eso. quizás Uruguay es un poquito más equitativo. La Argentina lo era hasta hace 20 años, pero sí, evidentemente hay un retroceso. O sea, porque si ese es un factor, creo que varios cuentan con el mismo factor. Sí, es verdad. O sea, ¿me entiendes? Y ni hablemos de Estados Unidos. Estados Unidos, claro, hay una clase media importante, relativamente empoderada, pero muy endeudada. Y sin embargo, pues cuando hablas aquí de millonarios, estás hablando de multimillonarios, ¿no? O sea, el 1% tiene pues miles de millones, ¿no? No es simplemente, o sea, la disparidad con alguien que, por ejemplo, que tenga, qué sé yo, miles de millones frente a alguien que gana $30,000 al año. En Estados Unidos, equitativamente, obviamente hay una polarización, ¿no? Sí, claro, pero la diferencia, Úrsula, que yo veo en Sí. Estados Unidos con la región, yo creo que en Estados Unidos existe un poco más de conciencia Participación social, ciudadana, hay. pero un poco más de conciencia social por parte de la clase económica dirigente que acá en Pero la eso región. parte por las instituciones, no tanto por la clase dirigencial, pero sí por las instituciones. O sea, hay una Sí, pero lo que pasa es que el sistema Úrsula, una participación ciudadana. pero hay un tema potente que es el tema de los parlamentarios, del parlamento. Allá las sanciones son mucho más fuertes que acá en la región. Por ejemplo, allá ver a un senador en actos de corrupción, las sanciones son mucho más fuertes que acá en la Pero región. es porque tienes instituciones independientes y fuertes. No, y y además yo creo... Y el sistema, de la manera que está puesto, siempre no se cambian a los grupos de golpe, sino Sí, claro, que siempre es escalonado. Entonces, sí, claro, además, acá, por ejemplo, en la región puede existir un empresario que quiera poner determinadas leyes que favorezcan a la empresa y por ahí actos de corrupción y finalmente eso no favorece a la población, ¿te das cuenta? Creo que por ahí también es un tema claro, o sea, interesante. no dejan de haber casos, obviamente, ¿no? Puedes ver esos casos en la industria del carbón, en cuanto a las emisiones de gases y calentamiento global. O sea, obviamente que no es que sea un sistema perfecto, pero sí hay una institucionalidad relativamente saludable. Eli, ¿tú querías decir algo? Sí, yo creo, además, que va mucho de la mano con lo que dijimos al principio, que son las expectativas no cumplidas. Yo creo que en países como Estados Unidos, por lo menos la cobertura básica de esas, o sea, está cubierta la cobertura básica de estas expectativas. En países como los nuestros, esas expectativas no están cubiertas, ni siquiera esas están cubiertas. Entonces, las necesidades básicas, sí. Las necesidades básicas, las expectativas de la gente que está realmente en extrema pobreza, que no tiene la facilidad de tener ni vales de alimento,
ni educación gratuita. Y O sea, que hay es un cosas. porcentaje significativo, además. Entonces yo creo que esa sí hace diferencia, ese hecho sí hace diferencia. Yo creo que por eso acá, claro, o sea, somos más quejones, ¿no? O sea, yo creo que Sudamérica es más quejona por eso, porque sus necesidades primordiales no están cubiertas por el Estado. Efectivamente es una falta de institución hasta en ese punto. Tú vas a pueblos muy alejados, hay poca conectividad, hay o sea, pocos accesos incluso, ¿no? Es como un país, por lo menos Perú, por su geografía, es como un país segregado, ¿no? Hay pueblos que no tienes cómo llegar más que si no vas en carro y después caminas y después caballos. Entonces, yo creo que ese tipo de situaciones particulares no se ven en países como en Estados Unidos. Ahora, ¿por qué creen ustedes? O sea, es más, les hago una pregunta. Y yo sé, Diego, cuál es tu respuesta, pero ¿cómo se sienten ante la posibilidad de participar activamente dentro de su gobierno o las instituciones de su país? Mira, en cierta manera lo que les contaba es un poco una experiencia política la que yo estoy haciendo. Es muy difícil, no es lo que uno cree. Hay temas culturales hondamente arraigados en el pueblo que dificultan el ejercicio de la democracia. Por ejemplo, acá está muy arraigado el caudillismo, que hay una persona, el macho fuerte, que hace todo, y ese tiene la razón. Entonces, cuando vos tratás de que haya una conducción más colegiada y más democrática, la misma gente no te lo entiende. La misma gente quiere que vos seas el que tome las decisiones y que vos seas el responsable, obviamente, ¿no? Y pienso que las instituciones tienen su propia maquinaria que funciona independientemente de las personas que la componen. Es como, yo recuerdo una vez que conversé con, ustedes no sé si se acuerdan de la época de Alfonsín, que terminó en un desastre. Conocí a su último ministro de Economía y le preguntaba, bueno, cómo había sido su experiencia. Me dijo que era como estar en una cabina de mando de un tren, que él movía las palancas, pero que no pasaba nada. Este tren iba para donde quería, el otro iba... Creo que es un poquito el resumen. Un ministro asume un ministerio y yo me pregunto cuánto puede hacer realmente ahí adentro. Bueno, de alguna manera creo que lo que has dicho es muy importante, ¿no? Hay un temor quizás en algunas personas asumir la responsabilidad de sus vidas, porque finalmente si las cosas no funcionan y ellos son los responsables, entonces ya, ¿cómo quejarse, ¿no? Pero más allá de eso, sí creo que también a veces me parece que en algunas personas hay una desidia, como que piensan que hagan lo que hagan, como tú de alguna manera describes a un ministro que entra a un ministerio, no van a poder hacer mucho, pero eso ya nos limita. No sé, Carlos, Cristian y Eli, ¿qué perspectiva tienen ustedes o cómo les haría sentirse a ustedes la idea de participar directamente de el gobierno de sus respectivos países? Carlos. Nadie respondió. No, nadie. Yo creo que todos se quedó pensando. Yo creo que todos nos quedamos pensando en la posibilidad. Todos estamos asustados. No, por supuesto que sería buenísimo, ¿no? Y que pudiéramos participar todos. Al principio hablábamos de obligaciones y responsabilidades, ¿no? Y decíamos esta parte de todos pensamos que el gobierno tiene la obligación de darnos, de satisfacer nuestras necesidades, pero no pensamos cuál es nuestra responsabilidad de nosotros hacia el país, para apoyar a que las cosas funcionen, ¿no? Entonces, creo que sería muy bueno, sería positivo, pero es complicado, ¿no? La verdad ¿Por qué? ¿Por qué lo ves complicado? ¿Qué es lo que te hace verlo complicado? Bueno, hoy día, te hablo de la experiencia aquí en México, la voz de la sociedad civil no se escucha.
¿no? Lastimosamente no se escucha y al contrario, sirve de burla, sirve de mofa para la conferencia del día siguiente, o sirve para seguir encumbrando más esta figura mesiánica, ¿no? Del titular del Ejecutivo. Entonces, hoy es muy difícil que tú como sociedad civil puedas participar porque no tienes ese foro, no tienes esa voz que te escuche, que se haga escuchar, ¿no? Hoy, el domingo, que es 1 de diciembre, que se cumple un año, fecha calendario del inicio de este nuevo gobierno, va a haber una marcha organizada por la sociedad civil, de un monumento histórico a otro, y evidentemente, bueno, pues se espera una gran participación de la gente, pero al mismo tiempo ya convocó el Ejecutivo a una gran celebración en la plancha del Zócalo, ¿no? Me recuerda mucho a esto que hacía y que Chávez. sigue haciendo Venezuela, ¿no? Chávez y ahora Nicolás Maduro, ¿no? Las marchas de los escuálidos, como ellos le llamaban a los opositores, y la marcha de los rojos, ¿no? Claro. Los oficialistas. Entonces, no hay contrapesos, no hay forma de poder ayudar mucho porque no hay esa apertura por parte del Ejecutivo aquí en México. Digamos que, ok, que no se encuentra apertura para poder participar de la política, muchas veces se necesita de un presupuesto porque hay que hacer publicidad, marketing, lo que fuera, para que la gente sepa de nuestra propuesta, etc. Pero no hay otra manera que podamos ayudar. ¿Cómo podemos, por ejemplo, apoyar a aquellos que están dentro del gobierno, que ven los problemas y que, por ejemplo, quisieran, los whistleblowers, ¿no? Que quisieran alertar sobre algún acto de corrupción, algún acto de nepotismo, lo que fuera, y Yo creo que que hay una saben palabra, que si lo van a hacer, los que se van a quedar sin trabajo son ellos. O sea, Úrsula, yo creo que ¿por hay qué una palabra esperamos clave. nosotros mártires? Esa sería mi pregunta. ¿Por qué Yo creo que esperamos hay una mártires? palabra clave para Sí, definir dime. eso. Yo creo que es empatía. Una falta de empatía. Yo creo que es empatía, de ponerse en el lugar de la gente. No, pero No es ¿de quién posible estamos hablando? ¿Estamos hablando del la parte ciudadano gubernamental de la parte dirigente. hacia el funcionario o de ambos? No, ¿A qué del te refieres? funcionario, del funcionario. Empatía en todo sentido, ponerse en el lugar de la gente, o sea, de de la clase política, de todo el mundo, debe existir empatía. O sea, no es posible que en Bueno, Perú sí, $200 de pensión solidaria, en Chile 120.000 pesos, totalmente. pensiones solidarias que son Pero Cristian, mi bajísimas. pregunta para ti también sería, ¿no debería haber una empatía, por ejemplo, si es que hay un funcionario que precisamente quiere denunciar, alzar la voz, alertar sobre un problema, pero a la final ese alerta el que se va a quedar sin trabajo es él? Bueno, eso Entonces, te ocurre en todas partes, eso ocurre en todas partes, acá en Chile también. te parece justo que esperemos que esa No, persona se sacrifique? no, es que lo que no es, o sea, jamás voy a estar de acuerdo con eso, o Pero ¿cuál es sea, la solución? ¿Qué sistema podría empatía, haber? lo que pasa es que si empatizamos, si la empatía Es es ponerse en el importante, lugar sí. del otro, es importantísimo, o sea, si tú me dices algo, Úrsula, Claro. cuando no hay comunicación entre las partes, cuando se genera el conflicto. ¿Te das Un cuenta, no? diálogo. Cuando no hay capacidad de diálogo. Pero Cuando no hay más allá de diálogo, en realidad, estamos hablando de algo puntual. O sea, nosotros esperamos que nuestros políticos, funcionarios, etcétera, sobre todo funcionarios, sean probos, o sea, esperamos, como decía de alguna manera Diego, ¿no? Nosotros estamos totalmente conscientes de nuestros derechos, pero la pregunta es cuál es nuestra obligación para con las personas que ninguno de ustedes dijo yo quiero entrar a ser funcionario ni a política. Para aquellas personas que sí entraron, ¿qué tipo de apoyo les estamos dando para que precisamente puedan ser probas, ¿no? Esa sería una pregunta. No sé, Diego, ¿tú querías decir algo, me parece? No, lo que decía Cristian, yo creo que más que una falta de empatía, lo que hay es un exceso de egoísmo. Hay un exceso del egoísmo, del individualismo y del sálvase quien pueda. Toda la gente que compone la maquinaria estatal lo que quiere es preservar sus privilegios, su lugar bajo el sol, su seguro, su jubilación, sus beneficios. No está ahí por un interés en contribuir al resto de la sociedad. Al Bueno, habrán contrario, se está excepciones, tratando ¿no? de ser, debe haberlas, pero son muy pocas, te voy a Son decir, y pocas. que son difíciles de encontrar, ¿eh? Mm. En general lo que hay es, por lo menos acá en la Argentina,
un exceso de preservar tus privilegios a costa de los demás. No te importa lo que pase con el resto de la sociedad, vos querés esos privilegios que tenés. Bueno, pero entonces la pregunta sería, si es que nos parecen tan malas las personas, tan egoístas las personas que conforman nuestros gobiernos, ¿por qué no nos decidimos a participar nosotros? Sí. ¿Sabés lo que es la máquina de picar carne? Acá en Argentina se le llama a eso. Vos te metés en la política, bueno, yo conozco mucha gente que lo ha hecho y es la máquina de picar carne, la verdad. Hay que estar dispuesto a que te trituren, ¿eh? No es fácil. Pero aún si no entras, por ejemplo, a ser un personaje político, sino más bien decides contribuir ya sea al Ministerio de Educación o una secretaría, en el caso de México, o sea, participar activamente de las instituciones que finalmente van a determinar la vida no solamente tuya, sino de tus familiares, comunidad, etcétera. ¿Por qué hay por qué creen ustedes que no hay tanto entusiasmo de la población? Mira, Úrsula, en este momento, coincidiendo con lo que dice Carlos de México, es cada vez más difícil porque está esto políticamente polarizado. Entonces yo no me puedo acercar a trabajar con, vamos a suponer, la secretaría tal del municipio tal, porque soy interpretado como un pro-gubernamental en tal, y soy repudiado por los otros. Entiendo. O sea, está politizado el sistema, de alguna manera. Sí, pero a su vez ellos solamente creen en los fieles. Ellos no van a creer que vos, independiente, te acerques porque querés hacer el bien al prójimo y te acerques a ellos. Ellos van a estar en guardia a ver qué es lo que vos querés, cuál es la ventaja que vos querés. Y no ahora, van a confiar en es vos como porque mantener no sos las de instituciones ellos. secuestradas. ¿Cómo las recuperamos? Es un poquito eso, es muy difícil. Es muy difícil. Porque además son décadas de eso, ¿eh? Claro. Eli, ¿tú querías decir algo? No, yo sí creo que hay chicos que están tratando de hacer cambios. Acá nosotros tenemos una ministra que es muy joven y que sé que está trabajando con personas jóvenes que han entrado con todos unos nuevos aires al Ministerio de Economía, porque ella es ministra de Economía y de Hacienda. Entonces yo creo que sí hay personas como ella que desde que salieron de la universidad y tienen unas calificaciones de formación muy buenas, se ha dirigido hacia la burocracia, ¿no? Se ha dirigido hacia hacer carrera en el Estado. Yo creo que sí hay personas que están dispuestas a hacer eso. Si tú me preguntas a mí directamente, ¿y tú lo harías? Yo creo que no. Yo creo que no lo haría. Yo no me veo ni haciendo política, no tengo paciencia ni cara para seguir las posturas políticas necesarias para tener éxito. Tampoco me veo haciendo una carrera burocrática. Yo creo que uno tiene que empezar casi saliendo de la universidad para hacerla si quieres llegar a algún lado. Entonces, básicamente es por eso, no porque no me interesa el tema. Pero, sin embargo, como te digo, sé que sí hay chicos, hay una nueva generación, por lo menos en el Ministerio de Economía, que está apareciendo y que quiere cambiar las cosas y que quiere hacer los procesos distintos, menos burocráticos, más ágiles, más eficientes, porque yo creo que eso es lo que mata el Estado, ¿no? El Estado es demasiado burocrático. Bueno, será, regresando a Chile, Cristian, de repente va a ser interesante ver si es que sale un nuevo ejemplo de civismo digamos, del caos. ¿Tú cómo ves esa posibilidad? Respondiendo a tu pregunta anterior, yo no me metería tampoco, yo soy un soñador, te lo dije. Soy un soñador. Mira, yo creo que acá en Chile creo que hay una muy mala educación cívica. Yo creo que existe una muy mala educación cívica que parte de los colegios. Creo que falta fortalecer eso porque igual en este tipo de situaciones uno tiene que preguntarse cuál es la responsabilidad que yo tengo dentro de todo esto. Claro. ¿No es cierto? ¿Qué responsabilidad tengo yo
como ciudadano en lo que está ocurriendo. No sé, creo que hay veces Es una que uno excelente tiene- pregunta en realidad. O sea, ¿cuál es la responsabilidad que tengo para con el sistema que de alguna Exacto, manera rige mi vida, ¿no? exacto, creo que esa es la primera la pregunta que yo me he hecho, ¿cuál es mi responsabilidad frente a todo esto? Creo que toda la gente debería hacerse la misma pregunta, ¿te das cuenta? Sí. Eh, Creo que es importantísimo fortalecer lo que es la educación cívica, los derechos de la gente y sobre todo enseñarle a los niños de cuál es la manera correcta de obtener cambios. ¿Te das cuenta, no? Creo que hay límites también que uno como ciudadano debe tener. ¿Te das cuenta, no? O en todo caso, posiblemente los cambios que tienen mayor impacto de una manera positiva van a salir de un diálogo en lugar de salir de una imposición, ¿no? Porque en una imposición básicamente es un grupo de personas que se están imponiendo sobre la mayoría. Es muy difícil que haya un consenso si no ha habido un diálogo previo. Exactamente. Pero bueno, Hay una cosita que quería decir respecto a lo que dice Cristian en Chile sobre Piñera y lo que cuenta Carlos que va a haber una marcha. No te entendí mal, Carlos, una marcha va a haber en contra del presidente. Exactamente. Bueno, nosotros en la Argentina tenemos una muy mala experiencia, impaciencia respecto a los presidentes y tuvimos una época de mucha inestabilidad en la que a los 2 años era derrocado por A, por B, por Z, ¿no? Yo encuentro peligroso este camino de que la población vota a una persona y al año la quiere tumbar. Para las instituciones, ¿no? O sea, en todo caso, no sé, Cristian, en Chile, cuáles son los mecanismos. Evidentemente, Piñera no está pudiendo dominar la situación, pero yo diría que si existe un mecanismo institucional que no sea simplemente salir a la calle a quemar buses, esto es lo que deberíamos trabajar, porque la experiencia argentina de sacar a un presidente al año o a los 2 años porque no te gusta, porque es una tortuga, porque es lento, ha sido Ojo, nefasta. yo no he dicho eso. Yo creo que sacar al presidente es lo peor que le puede pasar. ¿Te claro, parece? pero creo que lo que dice Diego, o de repente, Diego, voy a utilizar tus palabras Sí. para formular otra pregunta, es la siguiente. O sea, ¿cuándo es que entendimos que nuestra participación ciudadana se restringe a salir a marchar o a hacer un post en Facebook? O sea, más allá de eso, ¿cómo estamos construyendo nuestras instituciones y nuestro país? De nuevo, regresando un poco, Diego, a lo que decías, ahí viene lo que son los derechos y las responsabilidades. Sí. ¿Cuándo es que entendimos que podemos exigir, pero a la hora de pensar, que era la pregunta que hacía Cristian, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Por qué no estamos dándonos ese espacio de diálogo hacia determinar nuestras responsabilidades? Bueno, yo creo que podríamos seguir conversando muchísimo sobre Sí, por horas, seguro. Les agradezco Seguro. muchísimo, definitivamente los vamos a invitar en un futuro y nada, quiero agradecerles muchísimo que se hayan tomado el tiempo de participar en este diálogo. Bueno, por mi parte fue un gusto conocerlos y ojalá que sigamos conversando en otro momento. Claro que sí. Muchas gracias a todos. Bueno, Gracias igual, saludo a todos. Igual, Chao. gracias, Chao. gusto conocerlo Gracias. también a Chao, todos. Úrsula. Gracias, Bye. saludos. Bye, bye. Bye. Chao, chao.